hecho cambia de lugar la importancia de cada una de las preguntas. Por ejemplo, si yo voy a contar sobre un asalto, ahí lo más importante es el qué, el asalto, ¿verdad? Pero si voy a contar sobre un asalto al presidente de la República, ahí lo más importante no es el asalto, sino el a quién asaltaron. Automáticamente mi titular va a ser a quién. ¿Por qué? Considerando que tiene varios guardias que le están protegiendo y que fue víctima de asalto, entonces hace que cambie la importancia de la pregunta. Recuerden entonces que estas preguntas pueden estar organizadas no en este orden justamente, sino conforme a la importancia de la información que están poniendo o leyendo dentro de la noticia. Estructura o partes de la noticia. Toda noticia presenta estos momentos y tienen ciertas características de cómo se las escribe. En primer lugar está el antetítulo o volanta. Aquí se da a conocer alguna información relacionada a la noticia. Se escribe normalmente con letras totalmente en mayúsculas, pero de tamaño pequeño. Está sobre la siguiente información que es el titular o título. O sea que la volanta está sobre el titular. El titular es la información más importante. Debe llamar la atención, se debe elaborar de una forma novedosa porque dependiendo de este titular, los lectores van a terminar de leer la noticia o van a dejar por la mitad. Entonces, el titular es lo más importante en una noticia porque ahí guarda el hecho más importante que aconteció y debe llamar la atención. Después tenemos el copete, bajada o subtítulo. Está por debajo del titular. Recuerden que el titular se escribe con letras grandes, llamativas y normalmente se sombrean, se pintan, son de color oscuro. Tal es el punto que a veces podemos leer desde lejos cuál es el titular de una noticia. Después tenemos copete, bajada o subtítulo. En este caso, podemos encontrar que se escriben con letras cursivas y estas letras cursivas dan alguna información del contexto que se está desarrollando. Después del copete inicia la entradilla o primer párrafo. Aquí lo que se hace es iniciar el desarrollo de la noticia. En este desarrollo ya se empiezan a responder las preguntas desde la volanta hasta el final. Después de esta entradilla o primer párrafo se presenta el cuerpo de la noticia. El cuerpo en sí es el desarrollo que se está dando de esta información. Los detalles forman parte del cuerpo de la noticia. Los accesorios, todo lo que nosotros queremos agregar pero no es trascendente, forma parte del cuerpo. Después tenemos la fotografía que es opcional. Algunas noticias presentan alguna imagen para dar más énfasis, resaltar la noticia en sí. Bueno, en este caso, la fotografía no es lo más importante, por lo tanto es opcional. Podemos poner, así como podemos no poner también. Y en el caso de que aparezca una fotografía, debe tener siempre un epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Es la explicación de esa fotografía. En muchas ocasiones se utilizan fotografías de archivo, se dice, ¿verdad? O sea que no guarda relación directa con ese acontecimiento, pero sí con otro similar, entonces se coloca esa imagen como referencia. Recuerden entonces que la noticia debe tener volanta con letras mayúsculas, tamaño pequeño. Titular con letras mayúsculas y minúsculas, tamaño grande, llamativo, sombreado. La bajada o subtítulo con letra cursiva o letra juntas se escribe por debajo del titular. Luego está la entradilla o primer párrafo que suele iniciar con una letra capital. ¿Qué es la letra capital? Es la letra grande. La primera letra se hace más grande y oscura. Esa es la letra capital.
Luego está el desarrollo en sí de la noticia, donde se cuentan con más detalles todos los hechos y en ocasiones lleva fotografía con epígrafe. Estas partes de la noticia, aquí podemos fijarnos, en la parte superior está la volanta. Por debajo está ahí encerrado en rojo el titular. Después tenemos la bajada. Aquí esta S mayúscula es la letra capital que forma parte de la entradilla o primer párrafo. Y todo lo demás, toda la descripción, forma parte del cuerpo de la noticia. En este caso, la noticia presenta una imagen y debajo de la imagen podemos ver que está teniendo una pequeña descripción o explicación. En este caso es el epígrafe. Vamos a ir señalando entonces para que puedan ver. Volanta, titular, bajada, entradilla, el cuerpo que continúa al otro lado, la fotografía y también el epígrafe. Estas informaciones se presentan en forma de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte superior se encuentra la información más importante y termina, fíjense aquí en el número 7, en la última parte, está la información detalle, lo menos importante. Entonces, cuando vamos a elaborar una noticia, debemos pensar qué es lo más importante y eso va a estar en el titular, debe llamar la atención. Bueno, en la volanta ponemos una contextualización, por ejemplo, dónde sucedió o cuándo sucedió. En el titular ponemos lo más importante, el qué sucedió. En la bajada podemos poner a quién y luego iniciamos el desarrollo continuando lo que ya falta por contar. Entonces, de esta forma podemos ir estructurando una noticia. Y a esto que nosotros estamos observando, fíjense que no se puede leer esta noticia porque es una imagen, apenas podemos leer el titular, pero al mirar sabemos que es una noticia. A esto se le llama superestructura por ser la silueta que presenta este texto. Entonces nosotros podemos diferenciar una noticia de cualquier otro tipo de texto por la superestructura o silueta que presenta. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Dice, leo, contesto correctamente las preguntas básicas que debe contener una noticia y señalo sus partes. Aquí me gustaría que me ayuden con la lectura si es que pueden. A ver, Brian, ¿qué tal estamos, Brian? ¿Te animas a leer conmigo? Ahora mismo no tengo mi hoja. Ah, perfecto. Entonces, Romina, solamente necesito que leas la volanta y el titular. Después yo continúo. ¿Te leo, profe? Dale. Dice el 6 de junio del año 2020. El MOPC difundió un video en su cuenta de Twitter. Realizan pruebas de la antigua locomotora 60 impulsada a vapor. Muy bien. Aquí nosotros podemos observar el hecho más importante. ¿Qué sucedió? Que se estuvo realizando una prueba a una antigua locomotora. Más abajo leemos en la bajada que dice el Ministerio de Obras Públicas, MOPC, en su video mostró cómo funcionó la imponente locomotora 60 cuando la pusieron en marcha durante una prueba. Está contextualizando la noticia. Más abajo dice, la locomotora 60, llamada el Inglés, fue puesta en funcionamiento este sábado a modo de prueba en la estación de tren de Ipacaraí. Ahí nos está diciendo dónde sucedió, así como en épocas pasadas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones publicó en su cuenta de Twitter cómo avanzó unos metros sobre los rieles bajo la atenta mirada de varias personas a las que parece impresionar la imponente reliquia. Fíjense que esta noticia está narrada en presente. Quiere decir que el mismo día en que están sucediendo los hechos, en el mismo momento, ya se está dando a conocer la noticia.
Por eso utiliza el tiempo presente. Bueno, ahora pasamos a ver las partes que observamos aquí para después continuar. Vemos la volanta, el titular, la bajada, la entradilla y parte del cuerpo. Pasamos a ver la siguiente parte. Dice, impulsada por la acción del vapor, se comenzó a mover. Anunció su salida con el repicar de las campanas y sonó el típico silbido del tren, tal como lo hizo hace más de 156 años cuando operó por primera vez. El pasado 12 de abril, que cayó domingo de Pascuas, estaba previsto su primer arranque de prueba, pero la actividad fue suspendida por el brote de la pandemia del COVID-19 en el país. Fue restaurada para ser un atractivo turístico en el marco del proyecto Tren del Lago. Ahí nos está diciendo el para qué. ¿Para qué se hizo, para qué se puso en marcha este tren? Justamente para que sea un atractivo turístico. Expertos de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles que vinieron de Argentina se encargaron de sus reparaciones. Y la fuente de esta noticia, Diario Última Hora, Asunción, Paraguay. Bueno, ¿qué parte es la que nos falta señalar aquí? El cuerpo. Fíjense que esta noticia no presenta fotografía, por lo tanto tampoco va a presentar ningún epígrafe, porque esas dos partes son opcionales. Pero las otras partes no, las otras son obligatorias, deben tener siempre las noticias. Ahora, vamos a responder estas preguntas. Según nuestra noticia, ¿qué sucedió? En el titular decía, nos estaba contando que se realizaron pruebas de la antigua locomotora 60 impulsada a vapor. Esa es la información más importante y se encuentra en el titular. ¿Cuándo sucedió? Ahí arriba figuraba la fecha, el sábado 6 de junio del 2020. ¿Cómo yo voy a deducir que esta es la fecha de la noticia? Porque no me cuenta un hecho pasado, sino un hecho del momento que está siendo transmitido a través de un video. Entonces, ese mismo día de la publicación ya estaban sucediendo los hechos. ¿Dónde sucedieron estos hechos? En la estación de tren de Ipacaraí. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo se dio esto de poner a prueba nuevamente la locomotora? Más abajo de nuestra noticia nos explica que fue impulsada por la acción del vapor, así como antes, nuevamente se le hizo el fuego ahí, ¿verdad? Y comenzó a mover. Anunció su salida con el repicar de las campanas y sonó el típico silbido del tren, tal como lo hizo hace más de 156 años cuando operó por primera vez. Ahí nos está explicando cómo se desarrollaron los hechos. ¿Quién realizó esto? ¿Quién estuvo a cargo de que se ponga a prueba esta locomotora? El Ministerio de Obras Públicas, MOPC. ¿Por qué? En esta noticia en particular no aparece el por qué, pero sí aparece el para qué. ¿Cuál es el objetivo de poner en marcha esta locomotora? Utilizar como un entretenimiento turístico, ¿verdad? Fue restaurada para ser un atractivo turístico en el marco del proyecto Tren del Lago. Entonces, de esta forma nosotros estamos respondiendo a las preguntas que aparecen dentro de la noticia. Recuerden que estas preguntas pueden ir cambiando de orden conforme a la importancia de lo que está sucediendo. Cita principales cualidades que debe tener una noticia. A ver, ¿quién recuerda cómo debe ser una noticia? ¿Cómo debe utilizar el lenguaje? ¿Alguien que recuerda? Al inicio mencionamos 4 cualidades de la noticia y les estuve diciendo que debe utilizar un lenguaje de cierta forma que todos entiendan. ¿Cómo se le llamaba a ese lenguaje?
Bueno, les recuerdo que el lenguaje que permite que todo público entienda lo que se está diciendo es un lenguaje claro. Entonces, su característica sería la claridad. Un lenguaje sencillo, fácil de comprender, coloquial. Cualquier persona que lee esta noticia o que escucha esta noticia debe poder entender sin ninguna dificultad. La siguiente cualidad que debe tener la noticia, habíamos mencionado que es la brevedad. ¿Por qué una noticia debe ser breve? Porque una persona se debe informar rápido de qué es lo que pasa. Como estamos con muy poco tiempo siempre, en un corto tiempo debemos saber ya todo lo que sucedió en el día o lo que sucedió un día antes. Por eso, por ponerles de ejemplo, dentro de un noticiero que dura 1 hora, ya te informa todo lo que sucedió en el país, incluso en diferentes departamentos y ciudades del país en particular, y también lo que fue sucediendo a nivel mundial. Las noticias deben ser cortas, rápidas de llegar, sin quitarle mucho tiempo al receptor. Otra característica que debe presentar la noticia es la objetividad. Yo no puedo poner opiniones, no puedo dar sugerencias. Simplemente debo contar concretamente lo que sucedió. Solamente los hechos reales comprobables. Entonces, el lenguaje de la noticia es objetivo porque no lleva opiniones. No puede prestarse a doble interpretación. No podemos ahí utilizar un lenguaje connotativo, porque eso le da un sentido metafórico, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ser un lenguaje directo, sencillo, fácil de comprender. La siguiente característica es la veracidad. Una noticia debe ser verdadera. Si es que no es verdadera, descartamos que sea una noticia y no vale la pena que sea publicada, ¿sí? No se puede dar a conocer si es que no es real. Entonces, recordamos que la noticia es un texto informativo periodístico que cuenta un hecho, cuenta un acontecimiento, sucedió en un lugar determinado y este hecho debe ser comprobable con un lenguaje claro, breve, objetivo y veraz. Después dice, redacto una noticia de la actualidad teniendo en cuenta sus estructuras. Bueno, pide ahí que la parte estructural de la noticia tengamos en cuenta. La noticia que vamos a elaborar debe tener volanta. La volanta se escribe con letras mayúsculas, tamaño pequeño, va sobre el título. En la volanta puedo poner cuándo sucedió. El titular, que se escribe con letras grandes, llamativas, pintadas. El titular puede responder a qué sucedió. Después está el copete bajado a subtítulo, que se escribe frecuentemente con cursiva, con letra junta. Si no saben hacer letra junta, no hay problema. Pueden hacer igual con la letra script, letra separada, pero una tipografía diferente, modificar un poquito la caligrafía para que no sea igual al cuerpo ni al titular. Bueno, en la bajada podemos poner a quién le sucedió. Después tenemos la entradilla, que también recibe el nombre de copete porque tiene la forma de un copete. Suele tener un inicio de letra capital, una letra grande, resaltada, esa es la letra capital, y ahí podemos nosotros responder la siguiente pregunta que todavía no mencionamos. Ya dijimos cuándo, qué, a quién. Podemos entonces poner dónde y en el resto, ya en el cuerpo, vamos respondiendo las otras preguntas conforme a la importancia de nuestra noticia. Entonces, vamos a tener volanta, título, subtítulo, primer párrafo y el cuerpo. El cuerpo puede tener 2, 3, 4 párrafos, ya dependiendo de la extensión que nosotros le queremos dar a la noticia.
pero no debe ser muy largo porque si no cansa. Esta noticia puede tener, es opcional, puede tener fotografía. Esta fotografía puede ser de archivo, como les dije, no justamente del hecho concreto, sino que algo muy aproximado, y abajo va a ir la explicación de la fotografía. En el caso de que estemos colocando una foto de archivo, o sea que no es del hecho concreto, tenemos que poner ahí imagen de archivo y ponen ahí, explican a qué se refiere esa imagen. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio donde dice emito opinión acerca de la importancia y objetividad del contenido de la noticia y sobre qué aporta en mi formación el hecho de leer las noticias. Aquí nos está pidiendo dos cosas diferentes. Por un lado, quiere que demos nuestra opinión sobre la importancia y objetividad del contenido de la noticia. ¿Por qué una noticia debe ser objetiva? ¿Y por qué debe ser importante? A ver, ¿por qué debe ser objetiva? ¿Quién me ayuda con esto? Podemos decir que una noticia debe ser objetiva porque no se puede prestar a una doble interpretación. Y también, ¿qué aporta el hecho de estar informado, de leer noticias en mi formación? ¿En qué a mí me ayuda el estar informado? Estar informado me sirve para que yo pueda hablar con propiedad, con seguridad ante lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo no puedo ignorar lo que está sucediendo en el contexto. Pero a veces queremos caer en esto porque las noticias en su mayoría son negativas. Bueno, podemos entonces dar como respuesta a esta pregunta que una noticia es importante porque a través de ella nos informamos de los hechos más importantes que suceden. La misma debe ser objetiva porque su función es informar sobre un hecho real sin opiniones. Estar al tanto de lo que sucede a mi alrededor me permite comprender mejor la realidad y tomar decisiones oportunas ante las situaciones cotidianas. Y les pongo un ejemplo concretito. Me debo ir a la escuela y suelo pasar por un puente X que está en el camino. Pero tempranito vi las noticias y me enteré de que el puente se cayó con la tormenta de la noche. Entonces, ya estoy informado y a partir de esto tomo la decisión. Debo buscar otro camino para llegar a la escuela, porque no voy a poder pasar por el camino de siempre, el puente se cayó. Entonces ahí me sirve para tomar una decisión oportuna y pertinente en el momento indicado. Sin embargo, si yo no me informo, voy a salir, me voy a ir, me encuentro con que el puente se cayó, regreso a mi casa y falto al colegio porque no pude solucionar el problema porque no estuve informado a tiempo. Entonces, ese es un ejemplo concreto para que ustedes puedan identificar por qué es importante estar informado, estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y vamos a dar cierre a nuestra clase con esta reflexión y aquí sí me gustaría escucharles. Dice, sé una buena persona, pero no pierdas el tiempo tratando de demostrarlo. ¿Qué nos quiere decir esta frase? ¿Qué entendemos aquí? Se puede ser una buena persona sin tener que mostrarlo. Pero dice, no pierdas el tiempo, te dice luego, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos que los demás sepan que somos buenas personas y queremos demostrar eso. Sin embargo, no vale la pena perder el tiempo con demostrar, porque si somos buenas personas se va a observar. A ver, ¿alguien más que quiera comentar la frase? Bueno, ahora yo quiero pasar a algo importante. ¿Pudieron comprender qué es la noticia? Sí. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es una noticia?
¿Qué tipo de texto es una noticia? A ver, ¿qué quedó de lo que estuvimos viendo hoy? Es un texto informativo periodístico. Métanse ya eso en la cabeza. Informativo periodístico. ¿Cuál es la intención de esta noticia, de cualquier noticia? Es informar, dar a conocer un hecho real, concreto, objetivo y comprobable. Debe utilizar un lenguaje claro, sencillo, para que todos puedan entender. No puede ser muy extensa la noticia y tiene una estructura, tiene una silueta que hace que nosotros identifiquemos una noticia a simple vista. Antes de leer ya podemos decir, ah, esto es noticia. Lo mismo sucede con la poesía, ¿verdad? Al mirar la poesía por su superestructura, ya sabemos que es porque está escrita en versos. Así también la noticia, al mirar nomás, ya podemos decir, ah, sí, esta es una noticia por la superestructura. Tiene algunas partes concretas que son volanta, titular, bajada, la entradilla o primer párrafo, el cuerpo, también tiene una imagen y la aclaración de la imagen que se llama epígrafe. ¿Creen ustedes que ya están en condiciones de poder redactar su noticia? ¿Tienen alguna consulta con relación al tema? Así ya les aclaro ahora porque después tienen que empezar a escribir ustedes. Hay una frase que dice, el que calla otorga. Y tengo mi duda. ¿Entendieron todo lo que dije o no entendieron nada? ¿Qué pasó aquí? Entendió súper bien, profe. Ay, voy a creer eso. Estoy convencida de que fue así. Bueno, sería bueno que podamos también nosotros participar para aprender. Se dice que uno aprende a través de la experiencia. Entonces, les dejo para que ustedes pongan en práctica todo lo que aprendieron hoy a través de la experiencia de la redacción de esta noticia. Tiene que ser un hecho reciente, interesante para todos. Palabras sencillas, fáciles de comprender y respetar la superestructura de la noticia. Recuerden que se presenta en forma de una pirámide invertida. Primero se pone lo más importante y se termina con los detalles. Lo menos importante está al final. Bueno, con esto entonces damos por terminada la clase de hoy. Espero que les sirva y que puedan realmente aprender. No olviden la noticia, texto informativo periodístico que narra un hecho o acontecimiento real. Bueno, hasta aquí entonces, nos vemos la siguiente clase.